Presentamos Geopolítica en RCR. Cero y empezamos. Vamos a tener, espero, un productivo contrapunto con Agustín Aya de la Torre en el programa de hoy de Red de Comunicación Regional, por su propia plataforma y por Cable Más, canal 796. Muchas gracias a quienes permiten la realización de este programa, de esta iniciativa, que tiene un carácter de servicio público, no es un carácter academicista ni comercial, que ambos tienen, cada cual, su propio espacio. Este es un espacio de servicio público, periodístico, serio. Dicho esto, vamos a entrar al tema. El tema que hemos seleccionado para hoy es el tema de integración, que hay que entenderlo en plural, porque como dirían los abuelos, hay del bueno y hay de los buenos, hay integración e integraciones. Segundo, muchas personas ven la integración solamente con una óptica o una perspectiva, una mirada, un prisma, unos lentes comerciales y de mercado, de operaciones mercantiles, lo cual es verdad. Otras personas ven la integración o distintos procesos de integración como fruto de imposiciones o de llevar adelante decisiones políticas, intereses estatales. La verdad es que si uno revisa la historia, va a encontrar que distintos procesos de formación de grandes mercados, más allá de los límites de un país, de una península, como Italia, como España, España y Portugal, o de una isla como la Gran Bretaña y Escocia e Irlanda, los mercados no se han formado solo por mecanismos comerciales. Era un decir bastante claro que en la formación de algunos de estos mercados que terminan en grandes sistemas coloniales, los procesos de integración, de absorción de otros productores, consumidores, de otros medios de transporte de mercancías y de personas, se hicieron con sus respectivas armas, ya sea con soldados en tierra, con marineros, con fragatas o con armas combinadas. Esto siempre ha sido así. Y se ha llegado al extremo que para controlar algunos mercados, como en el caso de las guerras del opio, pues se han cultivado medios que son dañinos en sí para la salud, pero que eran muy eficaces porque eran más dañinos para el Estado al cual se le introdujo ese elemento, en este caso el opio que los británicos llevan a la China, hasta que eso genera las guerras que ya es de todos conocidos. Los mercados durante lo que se llama el periodo colonial de los virreinatos desde Nueva España hasta el virreinato del Perú y los otros virreinatos que en el marco de estos dos grandes virreinatos se fueron creando hasta llegar a ser autónomos, el virreinato del Río de la Plata más tardíamente y en penúltimo lugar en América del Sur el virreinato de Nueva Granada, tenían también actividades comerciales, actividades productivas, tenían una integración, pero era una integración con prohibiciones, que se llegaba a los extremos de tener en algún momento, por la presión del comercio británico, holandés, principalmente británico, holandés y francés, los llamados navíos de permiso para poder entrar. Y lo mismo fue en la expansión de estas potencias desde el siglo XVII hacia el Asia Pacífico y hacia el Indo-Pacífico. Dicho esto, quiero entonces resumir la idea que vamos a tratar ahora. Mi pregunta principal, dirigida en este caso a Agustín Ayala Torre, es ¿cómo ve él en la historia los procesos de integración? Y cómo ve después, cómo ve ahora el proceso de integración que está sufriendo, porque está sobreviviendo en América Latina
y para no hablar del Caribe. Y en tercer lugar, si nos queda tiempo, podemos conversar del asunto de la Alianza del Pacífico, o podemos empezar por este último para luego ir a los anteriores. De tal manera que con toda libertad podemos reflexionar y compartir estas reflexiones con nuestra audiencia en el sentido de cuáles son los parámetros en los cuales se mueven los procesos de integración. ¿Me has escuchado bien, Agustín? Sí, claro. ¿Qué tal, Manolo? Perfectamente. ¿Cómo estás? Entonces es tuyo el micro y tuya la palabra. Gracias. Bueno, yo creo que el problema de la integración de América Latina está en realidad empantanada desde hace varios años, incluso décadas, para decirlo con mayor claridad, pese a que es un proceso vital que debería auspiciarse y promoverse permanentemente. Recordemos que luego de la Segunda Guerra Mundial, la formación de la Organización de Estados Americanos en Bogotá, que sucedió a la antigua Unión Panamericana de predominio de los Estados Unidos, empezaron a promoverse dentro de las ideas desarrollistas propias de la época y en el contexto de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, las propuestas de ideólogos como Raúl Prebisch en el sentido de unificar América Latina en base a criterios económicos y sociales en el concepto del desarrollismo, es decir, buscar mecanismos de sustitución de importaciones y dentro de ese proceso entrar tanto en una negociación interna como en lo que se suponía condiciones más favorables con el resto del mundo. En particular, hacer una especie de contrapeso al predominio que los Estados Unidos había logrado luego de la Primera Guerra Mundial y afianzado a partir de o que intentaba afianzar a partir de la Segunda Guerra Mundial y la pérdida de dominio británico, que duró durante el siglo XIX y participó activamente en nuestros procesos de independencia por su política contra España. Bueno, estas políticas desarrollistas de alguna manera son las que avalan los primeros mecanismos de integración latinoamericana. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la LALC, y luego la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Pero han pasado ya largamente más de 6 décadas y se han sucedido fácilmente por lo menos otra media docena de intentos, de esfuerzos, con algunos logros, pero en general bastante limitados, porque creo yo que dependen básicamente tanto del concepto programático sobre el desarrollo económico y social, como, por supuesto, con las correlaciones políticas de fuerzas. Entonces, entre un predominio durante un largo lapso de dictaduras militares, luego de gobiernos civiles democráticos de derecha, más que progresistas, el asunto ha sido, digamos, bastante enredado, ¿no? Algunos intentos que se presentaban auspiciosos, como por ejemplo la Comunidad Andina de Naciones, que nació como el Pacto Andino, el Acuerdo de Cartagena, han pasado también ya largamente el medio siglo, y con este criterio de mezclar políticas de desarrollo con algo de uniones aduaneras, pero en el caso de la Comunidad Andina, siguiendo el ritmo de los menos avanzados, en esa época Ecuador y Bolivia, entonces el asunto, digamos, ha durado con una serie de mecanismos muy complicados, pero no ha logrado, pese a todo, afianzarse como un mecanismo muy importante, ¿no? Después se formaron entidades como el CELA, y a partir de la entrada de dos dirigencias políticas significativas en América del Sur, como el caso de Chávez en Venezuela y de Lula en el Brasil, cada cual intentó impulsar políticas de integración. En el caso de
Chávez era claramente una orientación ideológica, tratando de vender su modelo del llamado socialismo del siglo XXI, la verdad muy difícil de entender y de conceptualizar, que suponía una política de mayor intervención estatal y al mismo tiempo de clientelismo, ¿no? En base a políticas sociales derivadas, en su caso, de la renta petrolera, que creció notablemente por el aumento de los hidrocarburos durante todo el lapso que gobernó, y que aplicando esa política intentó también tener una presencia fuerte en el Caribe, en América Central y en América del Sur, ¿no? Sobre todo con su oferta de hidrocarburos y sus propuestas de integración física de América del Sur. Pero digamos que el Proyecto tema era ALBA. más, claro, el proyecto ALBA, ¿no? La Alianza Bolivariana de las Américas, el proyecto era más bien político, ¿no? Y basado en el poder energético de Venezuela, que luego el militarismo chavista dilapidó hasta quebrar a la poderosa empresa Petróleos de Venezuela, una de las más importantes del mundo. Y ahora están en una crisis impresionante, ¿no? Prácticamente expulsando a su gente del territorio. Y el otro, Detengámonos, la otra, eh, detengámonos aquí, sí, por favor, un momento. Durante toda la historia, por lo menos la que hemos vivido, quienes ya pertenecemos a generaciones que se están despidiendo del planeta, se nos ha inculcado la idea de que estamos divididos por culpa de los británicos, estamos divididos por culpa de los españoles, estamos divididos por culpa de los gringos, siempre estamos divididos por culpa de un hegemón, de una potencia externa. Entonces vamos a unirnos porque la respuesta de la Unión de América, de las Américas, es una respuesta política, económica, hasta militar, para liberarnos de esos poderes. Mi pregunta en este contexto es, ¿ese discurso tiene vigencia hoy día? Los fracasos de los procesos de integración se deben a Gran Bretaña, a la China, a Estados Unidos, a Alemania o alguna potencia ignota que no conocemos. ¿Cuál es tu reflexión, llegados a este punto, para luego retomar lo que estabas diciendo? claro, creo que fundamentalmente es responsabilidad nuestra, es decir, de los latinoamericanos, que no hemos podido entendernos por razones ideológicas, por nacionalismos exacerbados, por afanes hegemónicos dentro del contexto latinoamericano, ¿no? Y me refería a que en los 90 también hubo otro intento importante, que fue el Mercosur, pero que luego adquirió mayor fuerza con la presencia de Lula, ¿no? Que a su vez promovió también el UNASUR, ¿no? Y Lula, por supuesto, con un criterio de estadista brasileño de gran potencia. Brasil ha oscilado entre el puesto octavo, noveno, ahora está como la 11ª economía del mundo. Es, por supuesto, el país más poderoso de América Latina, ¿no? Y en ese sentido, los gobiernos brasileños, que lanzan una política potente hacia el exterior, con gran experiencia, pisan fuerte y marcan la pauta, ¿no? Sin embargo, la suerte del Mercosur decayó en función de las crisis argentinas y la propia debilidad de países como Uruguay o Paraguay, ¿no? Y luego las contradicciones, digamos, con Venezuela, que empezó a participar, pero tenía una óptica propia, también tratando de imponer su propia percepción y su hegemonía en América del Sur, ¿no? Pero de todas maneras creo que las propuestas brasileñas acaban siendo las más importantes. Bolsonaro las clausuró porque su visión era sumamente limitada, ¿no? Ultranacionalista, era la versión de Trump en el Brasil, y llevó al retraso todas las políticas económicas y sociales y de integración avanzadas que se venían impulsando anteriormente, y ahora Lula las ha retomado, además
con el añadido de tratar de jugar un papel en la estrategia mundial, más allá de la integración latinoamericana, ¿no? Su propuesta de plan de paz para lograr la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania resulta bastante interesante. Ha propuesto un grupo de los 20 con una política que logre detener la guerra para luego debatir, dice Lula, pero en fin. Pero volviendo al tema de la integración. Permíteme aquí una observación, justamente volviendo al tema de integración. Tú has mencionado reiteradamente el papel de Lula y el papel de su partido, en todo caso es inseparable, el Partido de los Trabajadores, pero los procesos de la integración se impulsan con otros presidentes también, que no eran del Partido de los Trabajadores, que eran en Chile demócratas cristianos, que eran radicales, que eran socialistas, en Argentina tanto con los radicales como los peronistas, en el Brasil también con otras fuerzas y una política y personalidad importante, permíteme subrayarlo, fue Fernando Enrique Cardoso, que hoy día... ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no hagamos sinonimia de impulso del proceso de integración con Lula o el Partido de los Trabajadores. ¿O cuál es tu reflexión sobre el particular? No, lo que digo es que es distinto una política promovida por Chile o el Perú o Ecuador o Colombia a una política promovida por Brasil. Entonces, en mi opinión, sí tiene importancia que Brasil haya retomado esta idea. Ahora, hay que ver qué suerte corre, ¿no? Porque también quedó en el aire UNASUR y también hay otra iniciativa bastante interesante, pero que todavía no fructifica, que es la Comunidad Económica de América Latina y el Caribe, el CELAC, ¿no? A partir del 2015, el UNASUR del 2008. El UNASUR se desarmó por las contradicciones políticas en cada uno de sus países, ¿no? A lo que me refiero con lo de Lula y Brasil es que Brasil tiene la suficiente fuerza como para orientar con uno u otro criterio estas políticas de integración. Lo podría hacer México también, pero México cambió de óptica, ¿no? A principios de los 90 con el tratado, el llamado NAFTA en inglés, el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Que luego fue revalorizado con el nacionalismo de Trump, pero de todas maneras ahí está funcionando y efectivamente ha vinculado más a México con los Estados Unidos y en parte con Canadá que con América Latina. O sea, nos ha quitado a México, digamos, de los románticos procesos de integración que se anunciaban desde el siglo XIX, ¿no? El discurso que es real, de la misma cultura, el mismo idioma, la misma religión, la misma idiosincrasia en términos generales, pero todo ello ha quedado, en el caso mexicano, lamentablemente en un lugar secundario, ¿no? Entonces, en conclusión, sobre este tema, pienso que estos procesos hay que retomarlos, pero al mismo tiempo hay que verlos con cuidado, ¿no? Que no son tan sencillos y se complican en un mundo multilateral. Así es, y permíteme, sí, que insiste en lo siguiente, porque en tu planteamiento, tal como yo lo estoy percibiendo, ¿verdad?, es que el rol del Brasil prácticamente en integración se identifica con Lula, y permíteme decirlo, no es así. Tú has estado en funciones públicas y ha habido otros momentos y otros periodos de Brasil en los cuales no estaba Lula en el gobierno, pero Brasil siempre estaba formando parte de los procesos de integración. Entonces, y eso ha estado acompañado no solo por un liderazgo político, sino por el desarrollo de las empresas asociadas al proyecto político flexibilizado del Partido de los Trabajadores y de Lula. Y el ejemplo claro de esto es Odebrecht y Camargo Correa. De tal manera que en esos aspectos no era solo la integración, sino era el desarrollo económico del potencial brasilero para los intereses nacionales de Brasil y en particular el liderazgo y la presencia de estas grandes transnacionales Odebrecht y Camargo Correa. Sobre este punto
creo que tú en otro momento has hecho algunas reflexiones que si deseas compartirlas ahora, pues bienvenidas. Te ofrezco la palabra nuevamente. Gracias. No, sí, yo comparto la misma idea, ¿no? Como yo lo que subrayo es la diferencia entre las políticas de Brasil con Lula y las políticas con el aislacionismo de Bolsonaro, ¿no? Y sus posiciones totalmente irracionales. Es evidente lo que uno aprende en la vida es que las potencias, ¿no? Grandes y medianas, pero sobre todo las más importantes, se mueven con todo un elenco, ¿no? Es su influencia no solamente político-diplomática, digamos, ese es algo así como las relaciones públicas, ¿no? De lo que se trata es de propiciar sus intereses, sus opciones socioeconómicas, sus empresas, por supuesto, sus políticas culturales. Es una cuestión de envergadura, sus tecnologías, si las tienen, ¿no? Y esa es la disputa por la hegemonía mundial entre las grandes potencias, ¿no? Recordemos en el caso mexicano también, cuando miran América del Sur, vienen con todas sus empresas, desde medios de comunicación hasta las cementeras, en fin, todo lo que producen es así es el mundo, y más aún en estas fases actuales de la globalización o la mundialización, como prefieren llamar los franceses. Pero yo quería pasar a otro punto dentro de la integración, en el sentido que no se puede seguir pensando la integración solamente en los términos que eran predominantes en los 50, en los 60, en los 70, es decir, como integración económica o aduanera, ¿no? Creo que va mucho más allá. Tiene que pensarse en términos de cuáles son los problemas de nuestros países y del mundo en la actualidad, desde el cambio climático, la inteligencia artificial, ¿no? La mecánica cuántica, y un gran problema, un gravísimo problema social que lo estamos viviendo, que es el de la migración. Y no puede ser que ninguno de los mecanismos creados de integración pueda resolver esto, ¿no? O de coordinación interestatal, como la propia Organización de Estados Americanos y sus organismos pertinentes, como la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos un gravísimo problema, digo, de la migración de dimensiones humanitarias, catastróficas, que nunca lo hemos tenido en ese nivel en América Latina, en la época contemporánea, ¿no? Por ejemplo, esto que está sucediendo en Chile, que a mí me parece una política totalmente inhumana, ¿no? Que el gobierno arroja a los migrantes venezolanos que considera ilegales a la frontera del Perú, y luego pide un fantástico corredor humanitario hasta Venezuela, cuando es incapaz de afrontar a la dictadura de Maduro, plantearle el tema y expulsar a los nacionales de ese país indeseables justamente a su patria, ¿no? Pero no. Y esto es un problema. En el Perú tenemos 1,5 millones de migrantes, de los cuales 1.200.000 son venezolanos. En general, yo creo que han sido un aporte positivo por su nivel de educación y su preparación técnica, pero vienen también, por supuesto, como en toda población, indeseables, ¿no? Pero esto ya de que nos usen a nosotros como una especie de puente, o no sé cómo le ha llamado el confuso canciller chileno, ¿no? Hacia Venezuela, creo que ya es demasiado, sobre todo esa imagen de los carabineros, ¿no? Arma en ristre, arrinconando a los pobres en pleno desierto, ¿no? No se sabe con qué propósito, porque qué querrá, que se mueran ahí, ¿no? O que entren ilegales al Perú, o sea, nos han tomado literalmente de cholitos. Bueno, y eso, por cierto, es algo... Es que eso ocurre por las debilidades de la estatura estratégica del Perú, que se ha enanizado. Hemos perdido control de nuestras fronteras, control de población. Pero yo lo que quisiera subrayar en lo que estás diciendo, si me permites, Agustín, es que los mecanismos tienen que responder a la naturaleza de las cosas. Si la naturaleza de la economía tiene que ver
principalmente con el funcionamiento no del mercado en abstracto, sino de distinto tipo de mercados y de distinto tipo de intervenciones del Estado. Tienen que combinarse esas cosas para resolver problemas económicos que están relacionadas con la incapacidad de satisfacer el crecimiento de la población y de la oferta de trabajo. Y no pensar que mecanismos de un tipo, por ejemplo, administrativos, políticos o regulatorios, van a resolver problemas de orden económico. Fijémonos en un ejemplo. Vayámonos a Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos ¿cuántos millones de mexicanos? Cerca de 50 millones de mexicanos. Eso lo venía conversando ahora con un ingeniero industrial que le pagaban 350 soles a la semana cuando vino refugiado de Venezuela, y ahora gana 350 soles al día dedicándose al taxi. Entonces conversábamos de esas diferencias. También, dicho sea de paso, no entre paréntesis, cómo recibimos y cómo se aprovecha a los migrantes, tanto a los venezolanos acá como a los mexicanos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad de mercado. Y lo más grave, que lo has mencionado también y sobre lo cual hay que hablar también, es que hay mecanismos de integración ilegales. Los mecanismos de integración ilegales, que son la cocaína, las organizaciones de comercio ilícito, incluyendo la trata de personas, esas están funcionando con más fuerza porque otros mecanismos de los estados, que en este caso son sus capacidades de fiscalización, de judicialización, de policía y de uso legítimo de la fuerza, han sido mermadas. Me he ido, creo, un poco más allá de lo que quería decir. Lo principal que quiero puntualizar es que el componente económico no puede ser resuelto y sustituido por componentes declarativos o de meras regulaciones administrativas, y que se necesita entonces un impulso económico endógeno interno y también de integración, que es lo que estamos hablando, para resolver esos problemas. ¿Cuál sería tu apreciación sobre esto que acabo de decir, Agustín? Coincido plenamente, por supuesto. Esas son las dificultades que tenemos que afrontar en los mecanismos de integración. Yo solo subrayaba que quizás hemos sido demasiado economicistas y hemos pecado de ello, ¿no? Sin tomar en cuenta que las políticas de integración tienen que ser políticas globales que abarquen el conjunto de los problemas, y por eso ahora, ante la crisis migratoria, ningún organismo de integración sirve, funciona, no se apela a nada, ¿no? Ni siquiera a la Organización de Estados Americanos y a su Corte de Derechos Humanos o a la propia Comisión de la OEA de Derechos Humanos, que se supone que debería tener una opinión, debería afrontar, debería ayudar, pero nada, silencio absoluto, ¿no? Y no solamente en el caso de América Latina, lo sabemos muy bien en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Justamente está por llegar a su fin este acuerdo 42 de hace varias décadas, que fue invocado para expulsar a los migrantes ilegales. Está por vencer y al parecer Biden estaría por dar una norma más humana, digamos, que permita que quienes tienen sus papeles en orden puedan migrar a los Estados Unidos, puedan traspasar la frontera. Pero al mismo tiempo, a propósito, no hay que olvidar que López Obrador, que es un gran conversador y opina de todo hasta por los codos, hace pocas semanas fue el responsable político, porque él es el presidente de la República, de la brutal acción de su policía migratoria, ¿no? Que quemó vivos a 40 migrantes que en la práctica no habían cometido ningún delito. Efectivamente. Fueron caminando por las calles y los dejaron quemarse vivos, ¿no? Una cosa patética. Y ahí están, que se echan la pelota los unos a los otros, pero evidentemente es una responsabilidad política de una policía migratoria mexicana que es francamente bárbara, ¿no? Y nadie dice nada. No hay Comisión de Derechos Humanos, no hay Corte Interamericana, no hay sectores progresistas que lo critiquen, nada. Ahí están bien quemados la pobre gente, ¿no? Y todo viendo a ver cómo este señor se desempeña y le echa la culpa
a otra gente, pero él se lavó las manos olímpicamente, cosa que es inadmisible porque esa policía fue creada por él y bajo sus políticas, ¿no? Sí, es Y que no, esos sí, mecanismos que tú mencionas se activan con los estados que se dejan manejar, no con los estados que les ponen paralé. Esos estados, los que le ponen paralé a la activación de esas instancias, son porque tienen mayor estatura estratégica, los otros porque no la tienen. claro que sí, pero mira, en el caso de López Obrador, no tan elogiado por unos, él fue el que se sometió de una manera absolutamente dócil a las exigencias de Trump y él fue el que lanzó por iniciativa propia la idea de construir un muro para evitar en el sur de su país la migración de América Central, ¿no? Que se debate en la pobreza, en la miseria, en estados fallidos, salvo Costa Rica, que es un desastre, todo el resto, ¿no? Salvo Costa Rica, y siguen ahí. Ayer empezó otra caravana de migrantes de 3.000 personas, terrible, ¿no? Sobrepasando las propias medidas draconianas impuestas por López Obrador. Es decir, a lo que me refiero es que estos gobiernos que se reclaman como progresistas, López Obrador, ¿no? El propio Petro en Colombia, para no hablar de Maduro o de Ortega o de los cubanos, tienen una política inhumana, irracional, ¿no? Contra los desastres que ellos mismos producen o que cuando llegan a sus manos no saben cómo resolver. Es evidente que la crisis migratoria de América Latina se debe fundamentalmente a la destrucción de las economías por parte de dictaduras como la de Maduro, la de Ortega y la de los cubanos, donde migran silenciosamente miles de personas mensualmente, ¿no? Como ya no pueden o se cansaron de combatir a una eficaz policía política, simplemente se van y se van a raudales, ¿no? Tema muy poco tratado por ciertos analistas. Y en el caso mexicano el tratamiento es durísimo, ¿no? De parte de López Obrador. Y en el caso de Colombia igual se hacen de la vista gorda, ¿no? Entonces a lo que quiero ir es que no es posible hablar de migración sin superar percepciones economicistas y no es posible hablar de estos mecanismos sin entender, por supuesto, el valor de las personas, ¿no? A eso me refiero, hay que propiciar que esto esté en la agenda, no solamente de los organismos de integración, sino también de los propios organismos de relación multilateral o mejor dicho interestatal como la Organización de Estados Americanos, ¿no? Muy Tiene que bien. ser un tema sobre la mesa, no podemos soslayar el problema porque si no estaremos actuando como niños malcriados, irresponsables, ¿no? Boris se le ocurre desembarazarse el problema porque no sabe qué hacer y nos arrima a esta pobre gente, ¿no? Luego tenemos, o ya veníamos teniendo, la lenidad, la negligencia del gobierno de Ecuador, que también nos mandaba con absoluto libertinaje a todos los migrantes venezolanos que pasaban por su territorio, todo por no enfrentarse a Maduro, además, le tienen pánico a Maduro, ¿no? Igual le sucede a los colombianos. Ayer escuchaba, o ahora, perdón, a un experto venezolano que tiene muchos años en el Perú, que de pronto tú también lo escuchaste, un antiguo militante demócrata cristiano que tiene 14, 15 años en el Perú, decir que Lima era ya la tercera ciudad con mayor número de venezolanos en el mundo después de Caracas y Maracaibo, ¿no? Y creo yo que esa, en general, yo reitero, pese a la percepción de muchos, pero creo que la práctica sí lo demuestra, que la gran mayoría de esos migrantes han resultado una mayoría muy positiva para el desarrollo económico y social del país. Tienen una buena formación comparativamente en términos educativos, tanto profesionales como técnicos, y hay por supuesto, un mínimo de delincuentes a su vez muy feroces, pero tú recordarás por tu larga experiencia que ya Venezuela era muy violenta
desde los años 70, 80, ¿no? Yo recuerdo que una de las más duras impresiones que me causó la Caracas de los años 80 es ver cómo la policía detenía en plena ciudad, en pleno centro, en fin, a los presuntos sospechosos y se bajaban fusil en mano, cosa que yo no había visto nunca en el Perú ni en ningún otro país, ¿no? No, es que no conocemos la historia, pues porque claro. La Capitanía General de Venezuela, que inicialmente perteneció al Virreinato de Nueva España con sede en México, siempre fue una sociedad violenta. Al mismo tiempo, una sociedad que tenía una élite bastante educada, porque estaban más cerca de España, de Europa, de Francia y de todos que el Perú, que siempre estuvo bastante lejos, había que dar toda la vuelta o pasar el Darién para llegar acá. Siempre ha sido, yo he estado allá en mis años mozos, en los 60 habían guerrillas en Venezuela, recuerdo que un matrimonio se suspendió porque al primo de uno de los que se casaba, creo que era el muchacho, lo habían matado en un enfrentamiento con la guerrilla de aquel entonces. Entonces nos olvidamos además que la guerra de independencia fue feroz entre lo que es Venezuela, o sea, lo que era Nueva Granada. Y esa misma experiencia se traslada con las tropas gran colombianas, se trasladan al Perú. Y eso fue importante tanto para las victorias que se obtienen en el territorio peruano, pero también para los conflictos, porque aquí pretendieron hacer lo que les da la gana. Entonces, es importante tener en cuenta el perfil histórico también de los países, pero este es un paréntesis chiquito. Lo que quiero es que vayamos a una pausa, pero me gustaría recordarte lo que has dicho para beneficio de quienes nos están acompañando esta noche. Lo siguiente, uno, los procesos de integración siempre han tratado de realizarse con mecanismos económicos y con mecanismos no económicos de orden político, institucional o administrativo, por medio de mercados y por medio de regulaciones. En el caso de América Latina y el Caribe tenemos una experiencia muy antigua en estos procesos de integración que empiezan con asuntos de integración política, con lo que fue la Unión Panamericana, que luego se convierte en la OEA en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Y hemos tenido también la contribución importante de líderes de distintas tendencias, ¿no? Menos los extremos. No ha habido líderes de los partidos comunistas ni líderes de los partidos ultraliberales que hayan sido abanderados de la integración. Eso no ha habido. Han sido los centro izquierda o centro derecha, con distintas ideologías o afiliaciones, quienes han impulsado procesos de integración. Salvo en sus comienzos en los años 20, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, en todo un periodo revolucionario que tenía, y algunos movimientos o iniciativas socialistas. Pero en lo demás el panorama ha sido fruto más bien de organizaciones políticas, líderes y partidos que, como diría Duverger, se mueven dentro del régimen, no contra el régimen, no sobre el régimen. Y el otro punto importante que has tocado y que te agradezco, que solamente permíteme añadir que es hoy día un fenómeno universal, es el de las migraciones, que está relacionado a ilegalidades y que está relacionado al tropel de refugiados mundiales que hay hoy día por distintas causas en distintos continentes, y el último factor de esa migración y de esos refugios en los cuales la gente intenta sobrevivir se debe a los efectos de fenómenos climáticos extremos, al cambio climático y a las guerras. Hagamos un tratamiento concreto del asunto del conflicto entre México y el Perú y otros estados respecto de la Alianza del Pacífico. Pero yo me permito, con todo respeto para nuestros peticionarios, que dejemos esto para los últimos minutos, porque esta pausa ha hecho que te detengas en lo que nos estabas desarrollando, y te propongo que tengamos una segunda pausa a las
20 minutos antes de terminar el programa, tenemos otra pausa y luego los últimos minutos los dedicamos al bendito asunto de las relaciones con México y del proceso de integración. Dicho sea de paso, el único que está funcionando bien hasta ahora es esta Alianza del Pacífico. Si está de acuerdo, Agustín, te devuelvo la palabra entonces para continuar con estos espacios de tiempo. Muchas gracias. Sí, bueno, sí, efectivamente estábamos dejando lo de la Alianza del Pacífico, que es el mecanismo que más ha avanzado, para un comentario final, ¿no? Como tú señalas, y por eso no lo había tratado aún, sobre todo porque eso tiene que ver básicamente con las relaciones con México, aunque también, por supuesto, con los otros dos socios. Pero retomando el punto, creo que estos mecanismos de integración hay que, sin duda, propiciarlos, promoverlos, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con que son determinadas fuerzas políticas, ideológicas, las que siempre lo han promovido, desde Simón Bolívar, José Martí en el siglo XIX, ¿no? Víctor Raúl Aya La Torre destacadamente lo puso como el punto principal, y el propio Partido Aprista, antes de denominarse así, era la Alianza Popular Revolucionaria Americana, y con tal propósito la fundó en México en 1924. 24. Claro, 24, pensándola sí. como 24, sí, pensándola como un movimiento, ¿no? Más que como una fuerza política, e incluso su aspiración era que este gran movimiento latinoamericano tuviese secciones nacionales, ¿no? Y por eso es que el primer nombre registrado del Partido Aprista no es tal, sino es la sección peruana de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, al estilo de lo que eran las secciones socialistas o comunistas de sus respectivas internacionales, ¿no? Así Pero es. me refiero, ¿no? El concepto es bien interesante, incluso entre paréntesis, en los pocos países, bueno, en la mayoría se formaron movimientos, aunque tomaron otros nombres, ¿no? Dentro de ese propósito, bajo esa influencia, el propio Partido Socialista Chileno, que se funda leyendo el antiimperialismo y el APRA, o Acción Democrática, o el Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia, primero el anterior en Venezuela, o Liberación Nacional en Costa Rica, ¿no? Pero donde hubo peculiarmente un partido como aprista, una sección peruana, fue en Cuba, ¿no? Yo llegué incluso a conocer a su último secretario general, ya muy mayor, que había sobrevivido hasta los años 80, y esa sección se incorpora luego al Partido Ortodoxo, ¿no?, en cuya juventud milita Fidel Castro y muchos de los fundadores posteriormente del movimiento estudiantil rebelde del 26 de julio, en fin. Pero me refiero a que la visión era efectivamente una visión continental compartida por personalidades muy consistentes, de alto nivel en América Latina, ¿no? Eduardo Frei en Chile, por ejemplo, los demócratas cristianos chilenos, que siempre tuvieron una integracionista, ¿no? Igual que los venezolanos, Uslar Pietri, o el propio Rómulo Gallegos, o Rómulo Betancourt, ¿no? Los bolivianos, en fin, José Figueres en Costa Rica. Siempre hubo ese criterio. Los mexicanos, pese a su nacionalismo, ¿no?, eran, por supuesto, proclives a la Unión Latinoamericana, hasta que la realidad los vinculó más a los Estados Unidos, ¿no? Pero creo que no hay que perder de vista que estos mecanismos son fundamentales, y hay que recoger la experiencia transitada, ¿no? Y evitar también algunos errores o algunas persistencias en cosas que a mí me parecen inútiles y que creo que ofenden la inteligencia popular, digamos, por ejemplo, el hecho de que no hayamos podido constituir un organismo político, ¿no? Y la Comunidad Andina de Naciones es el más claro ejemplo. Y existe un Parlamento andino que no sirve para nada, que es puramente protocolar,
pero que en algún momento se pensó hacerlo avanzar eligiéndolo por voto popular, lo que está muy bien en el papel, pero no tiene sentido si es que no se le dota de la capacidad de poder ejercer una legislación supranacional. Bueno, Entonces nunca se discute. pero todo eso nos enseña, Agustín, que hemos ido más por el lado de las palabras, los discursos, que no estoy diciendo que no sirvan, ¿eh? No digo eso, pero hemos ido más por esa línea del idealismo, de los mecanismos políticos, de la voluntad política, de los proyectos políticos. No nos olvidemos que todo eso fue reforzado también desde las Naciones Unidas por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, la creación del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, la creación con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo del INTAL, el Instituto de la Integración, que hoy día tal vez existe, yo ni siquiera sé, pero esos caminos son los caminos, por así decirlo, de las fuerzas y de los criterios políticos, pero hemos descuidado lo que son los criterios y la dimensión económica que tiene que ver con el comercio, con la producción y con los distintos tipos de mercados. Mientras no abordemos eso de una manera eficaz, suficiente dentro de los países y entre ellos, vamos a tener fracasos en el sentido de la integración, porque como está ocurriendo ahora con el asunto del Pacífico, los factores políticos, por cuestiones cortoplacistas y para tender cortinas de humo ante la imposibilidad de resolver sus propios problemas, pues les ponen trabas, ¿no? Entonces, es importante lo que tú has señalado, pero no es la causa principal, es un factor que puede ser precipitante, impulsor, pero la causa principal yo la sigo viendo en la dimensión económica. Y me permito ofrecerte para tu reflexión un último punto, para ver tu parecer sobre lo que estoy planteando. Mira, nadie cita entre los peruanos que una parte importante, creo que un poco menos de 1/3 de nuestro comercio internacional es con los países vecinos, con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Bolivia y con Chile. Tenemos una relación de intercambio que se está pervirtiendo por las relaciones de las ilegalidades de las mafias, que son de todo tipo, incluidas las mafias políticas, por supuesto, pero no vamos a hablar de eso ahora. Lo que quiero decir es que los mecanismos de los mercados son importantísimos para estos procesos de integración y que sin haber mucho discurso de bilateralismo, que además con mecanismos que siempre llegan tarde a todo, salvo algunos momentos de excepción, los mercados binacionales vistos desde el Perú están funcionando no solamente con la culebra en Bolivia y en Puno, sino que están funcionando, pero también están funcionando mal porque hay muchas ilegalidades. Y ahí sí se necesita, más que discurso político, una eficiente función policial y de policía, que son dos cosas distintas, por lo menos según los teóricos, la función de policía del Estado y la función policial para poder controlar y por lo menos impedir que sigan creciendo estos mecanismos de ilegalidad y no solo de informalidad. ¿Cómo ves este asunto tú? Bueno, yo creo, diría 2 o 3 cosas. En primer lugar, que los mecanismos de integración no tienen sentido si es que no hay un acuerdo político fundamental. Y creo que en ese aspecto el gran referente, el gran modelo es la Unión Europea. La Unión Europea avanzó desde los primarios acuerdos del mercado común del acero y el carbón, fue avanzando paulatinamente, ¿no? Entendieron la necesidad de organizar una comunidad económica, pero luego dieron el gran salto a buscar convertirse en una especie de gran federación con una base política. Inclusive, a principios de este siglo estuvieron discutiendo una constitución común. Entonces creo que ese es un tema, en mi opinión, capital. Si no hay una base política común, que yo la tomaría a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos y convenios sucesivos en su desarrollo, ¿no? Es muy difícil ponerse de acuerdo porque
si no tenemos hegemónicos particularistas o subregionales que tratan de imponer sus potencias, sus empresas unas sobre otras, y no existen criterios para un manejo de común acuerdo, ¿no? Inclusive lo que parecía imposible por la multiplicidad de nacionalidades y de lenguas, lo han conseguido los europeos, ¿no? Con un parlamento europeo con capacidad de legislación supranacional y con una moneda única y un banco central europeo, ¿no? Que se maneja en medio de todas las dificultades como un ejemplo para el proceso de civilización, ¿no? Efectivamente, efectivamente, Agustín. Sin embargo, creo que coincidiremos en que la burocratización de estas construcciones institucionales, la burocratización y su exceso de regulación tardía que no va con la velocidad de los acontecimientos, de las migraciones en Europa, de los mercados, son asuntos a tomar en cuenta y a precaverse de ellos. Y por otro lado, a recordar que detrás de esa voluntad integracionista de Schuman, de Gasperi, Adenauer y otros en Europa, excepto Gran Bretaña, que siempre jugó su propio rol, como bien sabemos, tenía por detrás, primero, que salir de la destrucción de la guerra mundial. Segundo, que no querían ser absorbidos por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ni por los estados socialistas que eran periféricos y subordinados a la Unión Soviética. Entonces había ahí un factor geopolítico, militar, estratégico y económico y cultural muy importante. ¿Cómo ves la cuestión? Por supuesto, y creo que ese es un proceso donde la situación, las condiciones que han generado los europeos permiten el debate, la confrontación y las salidas institucionales, democráticas, que siempre serán perfectibles, ¿no? Nunca se logrará la sociedad perfecta, la utopía. Es una batalla cotidiana. Lo que digo es que ellos tienen las instituciones suficientes y muy avanzadas en su experiencia como para que estos debates sean posibles y se discutan regulaciones y no dejen todo a cargo del mercado, que acaba nuevamente más bien provocando caos y dificultades, ¿no? Y al mismo tiempo pueden medir, contrapesar las diferentes interpretaciones, la pluralidad de versiones y concepciones que existen en cualquier sociedad a través de un fortalecimiento y una expresión de diversos partidos políticos, ¿no? Entonces es muy interesante en la experiencia europea cómo sobre la base, digamos, de una izquierda, centro-derecha, hay partidos de alcance no solamente nacional, sino europeo, que conjugan sus intereses y defienden una causa común. Y en un debate incesante, permanente, contradictorio, por supuesto, pero donde las bases para resolver los problemas están planteadas, ¿no? Y eso será así, y creo que es una situación muy interesante. Ahora, los europeos están en un momento muy serio de reflexión, porque tienen un avance de fuerzas de extrema derecha, tienen estas llamadas democracias iliberales, tienen un gobierno de extrema derecha en uno de sus miembros más importantes, sus economías más desarrolladas, que es Italia, ¿no? Pero ahí están en la brega. Se vienen elecciones en Francia y a como le va a Macron con su brillante idea de aumentar la edad de jubilación, va a ser difícil que pueda reelegirse, ¿no? Pero, digamos, el ambiente democrático es sumamente importante y positivo y hay una alternancia en el poder que a mí me parece un ejemplo muy interesante de lo que se puede conseguir, sin que eso signifique, por supuesto, la panacea ni la desaparición de los problemas, pero sí mejores condiciones para debatirlos, ¿no? Que los regímenes dictatoriales, donde sencillamente ahí se sigue lo que dice el partido o lo que dice el gran líder y se acabó, ¿no? La efectivamente, efectivamente, pueden servir como espejo, como émulo, como un patrón a mejorar, y como se solía decir antaño acá en el Perú, sin calco ni copia,
parafraseando Así, a Mariátegui, ¿verdad? Y esto que así tú es. dices me parece importante, Agustín. Permítanme que haga un pequeño comentario, ah, con el favor de nuestro invitado tan valioso de esta sesión, en el sentido de que están avanzando otros procesos de integración y están avanzando por tres tipos de factores a mi manera de ver. Me refiero a los países de Asia-Pacífico, de Indo-Pacífico y los de Asia continental, que avanzan por las contraposiciones o por la lucha por el poder mundial. Factor número 1, geopolítico, mundial. Factor número 2, geopolítico, regional. Factor número 3, crecimiento económico de China y de otras economías y lucha por los recursos que son fundamentales para poder sustentar tanto el crecimiento económico, alimentar a una población, que la India ya tiene más gente que la China y en la China tienen un problema de envejecimiento de población porque tuvieron muchos años la política del hijo único. Y Japón tiene también un problema de población envejecida y han crecido otras economías que antes no se tomaban muy en cuenta por su explosivo y interesante, positivo, quiero decir, desarrollo científico-tecnológico. Entonces, ahí se están desarrollando otros procesos de integración económicos con una dirección política, inclusive con acercamientos entre potencias menores, estados menores, musulmanes, unos de orientación chiita y otros de orientación sunita. Y todo esto está caminando también, entonces, por factores políticos, factores geopolíticos mundiales, regionales, económicos y militares. Y lo militar no solamente tener fuerzas militares sin sustento económico, sino fuerzas militares sostenibles a través de alianzas tecnológicas y de otro tipo. Pero esto, como tú dices, no es en regímenes democráticos. No es con regímenes democráticos, es con regímenes, excepto la India, que es una gran y particular democracia muy especial, que estamos muy lejos de conocer los sudamericanos o los peruanos en particular, y que tiene características especialísimas a nivel mundial y que por sus relaciones con Rusia, con la China, con los Estados Unidos y por supuesto con lo que fue la potencia dominante con Inglaterra. Entonces, es importante tomar en cuenta lo que tú estás señalando de una manera bien documentada, muy clara, si queremos tener integración con democracia y si queremos tener integración, democracia y sostenibilidad, que haya, que sean autosustentables o por lo menos que la cooperación entre ellos permita que eso sea, que tenga duración en el tiempo. Ahora te devuelvo la palabra y te ruego que retomes el asunto que nos estabas planteando. Adelante, Agustín. Por supuesto, creo que muy importantes tus reflexiones. Yo quería señalar lo que percibo como la tendencia, digamos, o la existencia de una contradicción, para usar los términos hegelianos marxistas, una contradicción principal en la geopolítica mundial, que es la confrontación entre el autoritarismo y la democracia, ¿no? El autoritarismo encarnado fundamentalmente por China y Rusia, dos grandes potencias, una mucho mayor que la otra, por supuesto, y la democracia básicamente lo que llamamos el mundo occidental, ¿no es cierto? Desde, incluyendo lo que algún gracioso llamaba el extremo occidente, América Latina, ¿no? Es decir, la Unión Europea, los Estados Unidos, América Latina. Por supuesto, cada bloque con sus propias contradicciones, ¿no? Lo que hay que subrayar ahí es el enorme poder de China, que es un tema a analizar permanentemente, porque contra la percepción de los dogmáticos, por decirlo de alguna manera, no saben cómo definir a China, ¿no? Es decir, es el primer ejemplo de un comunismo rico tan impresionante
que está a punto de convertirse en la primera potencia mundial y en la más avanzada tecnológicamente, en un mundo donde que ya existe desde hace un buen rato, es el predominio de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información, ¿no? De esta disputa por hegemonizar la inteligencia artificial, la mecánica cuántica, el dominio del espacio, está en las fronteras del conocimiento, ¿no? Y eso es un tema sustancial que muchos por ceguera ideológica no lo entienden, conducido por un partido comunista, que no puede ser otra cosa y que además a su vez ha logrado consolidar lo que podríamos llamar un gran líder, que es este señor Xi Jinping, y toda una generación de marxistas, ¿no? Preparados en el marxismo, doctorados en el marxismo, pero que son además en su mayoría ingenieros, ¿no? Es decir, gente que ha estudiado carreras técnicas y científicas. Y creo que esa es una dirigencia que no es cualquier cosa y que ahora está no solamente en un proceso de expansión mundial incontenible, con lo que podríamos llamar una especie de acción pragmática, donde no se hacen problemas con los regímenes políticos, sino solamente con penetrar en los mercados que se les abren como quien corta una mantequilla, ¿no? Porque tienen una enorme cantidad de dinero, entonces compran tierras, minas, construyen puertos. Y porque otros no saben negociar con ellos, o que se allanan a sus imposiciones. Eso está ocurriendo en el Perú. Eso está ocurriendo en el Perú en distintas ramas económicas y distintas partes, y también en Chile. En Chile antes que en Perú, dicho sea de paso. Pero una pequeñísima acotación, Agustín. Sí. El crecimiento económico, la transformación económica de Europa del periodo del auge del Mediterráneo, los inicios del racionalismo y todo eso, también se hizo no solo con filósofos, sino era la pléyade de artesanos, ingenieros, técnicos, inventores, de tal manera que ese factor, y ese factor ha sido, en la UNESCO lo estudiamos bastante, se ha presentado y ha sido asumido también en China. Japón también lo hizo. La modernización Meiji de Japón no solamente fue la alfabetización y el ejército imperial, sino que fue todo un proceso de convertir extraordinarios artesanos que tenían 1000 años trabajando en esas islas en ingenieros y desarrollar toda una capacidad científica y tecnológica. Y dígase lo mismo de los Estados Unidos. Lo digo esto para complementar lo que estás diciendo, porque algunas personas pudieran quedarse con la imagen de que eso es la primera vez que se está haciendo en el mundo. Como hay partidarios ciegos y fáciles de las cosas que les impresionan, van a decir que eso es por primera vez, se está haciendo tal cosa, por primera vez, y no es así. Y las rutas de la seda, que son una herramienta estratégica, geopolítica y estratégica, no solo comercial, bueno, toma su nombre de lo que era el comercio desde la época del Imperio Romano con estas potencias orientales que son estados sobrevivientes de los más antiguos, mientras nosotros apenas tenemos 200 años de estatalidad. Continúa, por favor. Por supuesto, pero no hay que olvidar que ya la China era la potencia más importante del mundo hasta el siglo XV, ¿no? Así es, si nos compraba la plata de México y la plata del Perú, el principal comprador era China, a través de Manila, que pertenecía a España. Así es, y cuando uno recorre la ciudad prohibida, de pronto descubre, ¿no?, que entre las propiedades de los emperadores había oro, plata o productos que venían de Europa y que iban desde América, ¿no? Y China detiene su expansión mundial justamente tenía la flota más grande del mundo, con barcos que eran 5 veces mayores en tonelaje y en capacidad de marineros que los europeos, para construir la muralla china y evitar las invasiones de los mongoles, ¿no? Entonces eso hizo que el emperador de la época suspendiera estos viajes intercontinentales, si no el mundo hubiera sido distinto. Y China se encerró durante 500 años hasta que ha vuelto
a despertar, como dirían los pensadores franceses, ¿no? Sí, y tuvieron una expansión comercial hacia el sudeste asiático y hacia todo lo que es la Oceanía, con un comercio impresionante. Y Singapur en parte tiene una población china importantísima. Singapur no se entiende sin una población china. Lo mismo que el mayor dominio del mar del sur de la China solo se entiende por varios factores, pero sin olvidar un factor, que los chinos con todo ese poder nunca pudieron conquistar el Japón. Así es. Bueno, es interesante revisar esos capítulos de la historia que son fascinantes, pero para no distraernos demasiado, yo diría que esta confrontación es muy importante porque China ha dado, digamos, un batacazo en la correlación mundial de fuerzas y ha despertado a los europeos y a los Estados Unidos de que si no se ponen a la altura de una China que está en las fronteras del conocimiento, en buena parte de la ciencia y de la tecnología, entonces van a perder la hegemonía, ¿no? Entonces, esa es la angustia y en ese sentido la discusión y las políticas tratando de retomar el paso, ¿no? Y cerrándole, como vemos también estas disputas desde hace rato, el ingreso, la presencia que ya empezaba a ser también, digamos, demasiado importante de los productos chinos de todo nivel, sobre todo los tecnológicos, tanto en los Estados Unidos como en Europa, ¿no? Entonces ahí hay una disputa de fondo fundamental. Y a lo que quería ir en relación al tema de la integración es que esto juega pues un papel evidente en América Latina, ¿no? Es decir, estamos en un mundo multilateral, estamos con esta que yo llamaría una contradicción dominante en la lucha por la hegemonía mundial, con una China poderosa y con unos Estados Unidos y una Europa que intentan retomar el paso, pero que no las tienen todas consigo porque la propia democracia es contradictoria, ¿no? Y hay fuerzas negativas que pueden tomar el poder o retomarlo, como este personaje inefable de Donald Trump, ¿no? O los poderes de la extrema derecha en Europa. Entonces, el asunto es más complicado en términos de resolverlos democráticamente, pero ahí está el reto, ¿no? Pero me refería a América Latina, que América Latina, pues, como no ha consolidado sus propios procesos de integración, ni se ha vertebrado como una potencia importante, ¿no? Mediana o de mayor peso en el mundo, que lo ha podido hacer con casi 700 millones de habitantes y sus múltiples mecanismos y un comercio que es interesante y un potencial en materias primas, ¿no? En capital humano, en ciertos productos tecnológicos, que no es despreciable, pero que lamentablemente no se ha potenciado como un mercado común. Creo que lleva a que los países también busquen su propio alineamiento con estas grandes potencias, ¿no? Entonces, tradicionalmente, lo sabemos, teníamos el dominio británico, luego los Estados Unidos, luego alguna presencia significativa de países europeos, pero ahora la gran presencia es la China, en Brasil, en Chile, en Argentina, en el Perú, ya es nuestro primer socio comercial. Entonces creo que ese es un tema que hay que tener en cuenta, lo mismo en México, y no olvidemos que los chinos, este Partido Comunista es sumamente pragmático, no le interesa que el país sea democrático, dictatorial, que simpaticen o no con su partido, ¿no? Lo que le interesa son los negocios, y en eso son habilísimos, ¿no? Y los aplican a escala mundial, entonces donde puedan ellos entrar y comprar, y las burguesías, incluso las más encopetadas, ¿qué les importa? Mira lo que ha pasado o lo que está pasando con el puerto de Chancay. No se conoce el contrato, porque los chinos además para sus negocios son secretos y reservados, ¿no? Te dicen lo que les interesa, pero el contrato es desconocido. No se sabe exactamente cómo un puerto que fue concesionado por el Estado a empresarios privados, ¿no? Luego estos privados se lo vendieron a los chinos, algunos de ellos parece que siguen participando como socios, pero nadie sabe
cuál es el alcance, cuáles son las condiciones, y en mi opinión, lo que tenemos ahí prefigurándose, ojalá me equivoque, es nuestra conversión en una provincia china, ¿no? De exportación de los minerales. La provincia de Chancay. No Shanghái, no Shanghái, sino Chancay. Con nombres parecidos, ¿no? Con nombres parecidos. Y todo el mundo calladito. ¿Por qué? Porque los grandes empresarios les han pagado en contante y sonante, probablemente, algunos los han hecho socios menores, pero todos calladitos. Ahí no hay comunismo, ahí no hay empresa estatal, nada de nada. Es billete en mano y se acabó. Todos callados, ¿no? Bueno, y esa presencia... Sí, redondea la idea, por favor, discúlpame. Sí, decía que el problema de la integración se multiplica porque nos deja al juego de la influencia y de la adhesión particular o por intereses propios, ¿no?, de las grandes potencias, en particular de los chinos, que han resultado mucho más pragmáticos que los estadounidenses o los brasileños o los británicos, ¿no? Bueno, el asunto yo lo relaciono, y te pido algunos comentarios, que vamos a ir redondeando esto para, sin olvidar la cuestión de la Alianza del Pacífico, porfa. Lo que pasa es que se facilitan o no los procesos de integración internacionales entre estados o transnacionales, que no es exacta lo mismo, pero vamos a ponerlos ahí por el momento, si hay integración nacional o la integración nacional no es un factor condicionante o favorable o precipitante en su caso para la integración internacional. Pareciera que en algún momento en que funcionaban los procesos, el inicio de los procesos de integración comercial en América Latina, había cierto grado de cohesión nacional en Chile, en Argentina, en Brasil, en el Perú, en Colombia. En Colombia, no obstante la guerra en Colombia desde 1948, cosa que poca gente sabe, menos todavía la gente de la cultura TikTok no tiene ni idea de eso, que Colombia está en guerra desde 1948, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el Bogotazo, la formación de las primeras guerrillas, Marquetalia, que no hace 10 años que murió el que era uno de sus líderes. Entonces, no teníamos cohesión interna, cohesión nacional, no tenemos eso, y entonces, sin embargo, se facilitan los procesos de integración. La pregunta es, ¿integración con ventaja o integración dependiente? ¿De qué hablamos? Exactamente. Creo que ese es un problema capital que hay que ponerlo en la agenda, ¿no? Lamentablemente, en los últimos años, la debilidad de los gobiernos peruanos, el caos armado por las organizaciones que manejaron durante estos días el Estado peruano, desordenándolo absolutamente con Castillo, y el hecho de que tengamos un gobierno que recién se está afirmando en medio de dificultades muy serias, ¿no?, hace que hayamos perdido eso de vista, pero eso hay que retomarlo, ¿no? Porque si no vamos a convertirnos en una provincia china, ¿no? Ya hemos visto además los chinos cómo son, ¿no? Si uno no les pone el paralé, si no hay un Estado fuerte, desconocen por completo los derechos sociales, no les interesa respetarlos, salvo que alguien les ponga el freno y los condicione, ¿no? Bueno, ellos han crecido para consolidar el territorio, la territorialidad china, sin hablar del mar del sur de la China, ha crecido por invasiones, se engulleron el Tíbet, que tenían ciertos argumentos en su favor, yo no voy a entrar en ese tema, pero lo tomaron por la fuerza, y el Tíbet es más grande que el Perú, tiene un territorio más grande que el Perú, o aproximadamente va por ahí. A los uigures los están pasando por encima, y con las carreteras, con los trenes, con el comercio, con todo. Y lo mismo está pasando en África, donde la construcción de un puerto se hace con contenedores que llevan trabajadores chinos y los otros son trabajadores subsidiados. No sé qué esté pasando acá en Chancay. Lo que sí me gustaría, para
que tengas una reflexión más amplia en los últimos 7 minutos que nos quedan, es decir, preguntarte atrevidamente lo siguiente. Alianza del Pacífico, ¿quién gana o quiénes ganan y quiénes pierden con la situación actual? Tu reflexión lo más amplia, clara o retadora que puedas. Creo que perdemos todos por la necedad, porque no tiene otro calificativo, del presidente mexicano. Yo tengo una impresión que no es de las más positivas sobre personajes como López Obrador o como Petro, más allá de sus reclamos ideológicos, en el sentido de que a mí me parecen los típicos operadores que se han abierto paso en la política con movidas dentro de sus organizaciones y no precisamente porque fueran líderes de envergadura, ¿no? Entonces recordemos nomás cómo actuaba López Obrador subordinándose a las majaderías antimigracionistas de Trump, ¿no? Cómo se portó dócilmente frente a eso, cómo amenazaba a otros países para no incomodar a su poderoso vecino norteamericano, por más irracional y agresivo que éste fuese, y en general, ¿no? Sus políticas contra las mujeres, en fin, su propia política sobre el COVID, que dicho sea de paso dicen que está enfermo, ¿no? Absolutamente irracional y anticientífica. Su política migratoria, que es francamente, o antimigra, que es francamente bárbara, ¿no? Pocas veces vista la violencia que aplica contra y el maltrato a los migrantes. Y todo eso pasa dentro de un discurso donde más que Obrador es hablador, ¿no? Entonces digo, este tipo de cuadros, ¿no? Que se presumen de ser muy izquierdistas, en realidad no son muy consistentes, ¿no? Y se mueven al vaivén de los hechos, ¿no? Petro, por ejemplo, acaba de despedir a sus ministros más importantes, entre ellos al de Economía, a Ocampo, un destacado Cepalino. Cepalino, claro, pero un tipo de alto nivel. Así es. ¿No? Leído sus textos, en fin, y con mucha experiencia gubernamental, o sea, no es un improvisado ni nada, es un pensador, es un ideólogo, pero además un hombre práctico y profesor de importantes universidades en los Estados Unidos, en fin, es un tipo de nivel, y no te puedes librar pues así porque le da la gana en la práctica, ¿no? Se le pasó por el forro remodelar al gabinete porque dice que no le están haciendo caso a sus políticas de izquierda, que nadie sabe muy bien cuáles son, y lo votó, ¿no? Pero permíteme una pequeña acotación, Agustín. Esos son factores que no tienen que ver, que tienen que ver fundamentalmente con buscar mayor poder interno. No nos olvidemos que Boric, Castillo, Petro y prácticamente la mayoría de los presidentes elegidos últimamente han sido elegidos con apenas algo más de 1/3 del padrón electoral de su respectivo país. O sea, ese es estar sentado sobre una democracia frágil, una democracia débil. Te pediría tu última reflexión sobre esto y algo más sobre la Alianza del Pacífico en los próximos 2 minutos para que cierres el programa. Gracias. Me refería a esa característica de líderes, en mi opinión, inconsistentes, poco sólidos, ¿no? Más allá de su autopercepción ideológica, que puede ser reconocida en general como progresista, pero no se sabe muy bien en qué se traduce eso, ¿no? Que los lleva a no entender el significado de la integración, a eso iba, y no entienden, por supuesto, la importancia de la Alianza del Pacífico. Entonces, como al señor López Obrador se le ha ocurrido que el gobierno actual del Perú no es constitucional, sin ninguna prueba y contrariamente a toda evidencia, y se le ocurre respaldar a Castillo, igual que Petro, que dicho sea de paso, jamás mencionaron a Castillo cuando estaba en el poder como uno de los suyos. Lo tenían marginado porque se daban perfectamente... Estaban bien informados de quién era Castillo, no, por el lado de la ausencia de ideas y el exceso de delitos. Así es, que el personaje no daba la talla y que más bien era un punto negativo, ¿no? Pero bastó que dé un golpe de Estado para que se lancen a
defenderlo y por supuesto no entienden en absoluto qué cosa es lo que pasa en el Perú y toman eso como un problema ideológico, como un problema, nos están castigando, ¿no? Y lo que ha hecho López Obrador es un golpe de Estado en la Alianza para el Pacífico, algo absolutamente negativo, deleznable y que no tiene ninguna salida. Y lamentablemente también lo ha asustado a Boris, ¿no? Y creo que el Perú debe insistir efectivamente en reclamar la presidencia, en defender la existencia de esta alianza que fue promovida en el 2010 por el gobierno de Alan García y que ha sido uno de los mecanismos más eficaces hasta el momento de la integración latinoamericana. Entonces, estos personajes, por sus desvaríos ideológicos y su prepotencia política, lo están arrojando al tacho de la basura, lo cual, por cierto, será imperdonable. Gracias, Agustín. Felizmente, en algunos aspectos donde falla la política, funciona la gente. La gente sobrevive mediante mecanismos informales y aún hasta ilegales que es necesario reencauzar. Pero la Alianza del Pacífico no depende de declaraciones de cancillerías únicamente, sino depende de los intercambios económicos. Y también vamos a ver en qué medida esta Alianza del Pacífico en su futuro próximo es funcional, o sea, contributiva a los intereses chinos o a los intereses estadounidenses, que son los intereses principales, no los europeos ni los rusos, que son los intereses principales que se van a mover en la costa del Pacífico suroriental, que es clave en la política internacional. Nosotros hemos avanzado merced a pesar de nuestras deficiencias y nuestros déficits, hemos avanzado en el comercio, en la economía, y llega un momento en que es necesario que, pasadas las circunstancias dramáticas que vive el país ahora con un gobierno ineficiente y conflictos sumamente graves que no tienen cómo resolverse y aparece uno tras otro día a día, después de superado eso, entremos en una etapa de armonizar geopolítica, políticas públicas y economía de mercado eficiente, sustentable y bien regulada. Muchas gracias, Agustín, muchas gracias, amigos, muchas gracias a Sofía, Pilar, a todos los miembros de Red de Comunicación Regional, a Carlos y a José, que nos albergan cada cierto tiempo. Muchas gracias nuevamente y un fuerte abrazo. Hemos presentado Geopolítica en RCR.